Bienvenidos a un nuevo video de su canal de arte favorito, Arte con Todo. En el camino de Lumbini a Pokhara, después de horas en carreteras sinuosas de montaña, debimos hacer una parada en la pequeña ciudad de Tansen. Llegamos ansiosos de iniciar un pequeño recorrido de trekking para irnos preparando para los próximos días y terminamos conociendo en las montañas aledañas a Tansen un templo muy pequeño y escondido dedicado a la diosa Kali, donde en fechas especiales familias enteras realizan sacrificios de animales como cabras, búfalos. Eso hace parte de rituales que ellos hacen para complacer a esa diosa y obtener sus bendiciones. Algunos consideran que esos sacrificios son una forma de conectar con esa energía divina de Kali y obtener liberación espiritual. Otros la ven como una gran protectora contra demonios y dioses maliciosos, pero de todas maneras se veía y se sentía muy raro ese sitio, así que allí nos quedamos solamente de paso. Ya luego sí observamos en la ciudad el templo de Bhagawati, dedicado a la diosa Bhagawati. Ese templo es uno de los más importantes de la ciudad. Su arquitectura es impresionante y su historia se remota a muchos siglos atrás. También estuvimos en el Chitalpati con una estructura octogonal que fue construida en un estilo mogol y ofrece unas vistas panorámicas hermosas de la ciudad. Más que todo lo usa la gente para estar allí, relajarse, disfrutar del ambiente tranquilo. Bajamos hasta el Rani Mahal, que eso es un palacio real construido en el siglo XIX y es un ejemplo de la arquitectura de la época. En ese momento alberga un museo que exhibe muchos objetos históricos. El Vishal Bazar, sí, ese nos encantó porque es un mercado local muy animado, es un lugar perfecto para sumergirse en la vida cotidiana de Tansen. Allí encontramos variedad de productos locales, desde artesanías hasta alimentos. Como ha sucedido en cada destino que visitamos, disfrutamos mucho principalmente de la calidez de la gente y los pequeños hospedajes en casas particulares que se conocen como homestays o alojamientos familiares. Esa práctica de alojarse en homestays es común en Tansen y en otras áreas rurales de Nepal también. Aquí los visitantes buscamos más una conexión auténtica con la cultura local que la que ofrecen los hoteles convencionales. Por la tarde nos fuimos con los dueños del hotel, del homestay, y paseamos por la calle principal observando la vida cotidiana en Tansen, esos sastres creando ropa hermosa con esa tela de daca que ellos mismos hacen. También abundan las vasijas en cobre y bronce finamente elaboradas. En fin, la ciudad de Tansen ofrece una experiencia cultural auténtica y, y de muchísima recordación serán esas calles empedradas, esas casas llamadas pues como de un estilo newarí. Esa privilegiada ubicación de Tansen le ofrece a uno hermosas vistas del Himalaya y la oportunidad de disfrutar de un agradable clima durante todo el año. Ya cuando nos levantamos, ya la mañana siguiente, sí nos fuimos hacia Pokhara, porque es nuestro destino obligado en la ruta hacia el Himalaya. Al llegar a nuestro hotel ubicado en la avenida Lakeside, nos recibieron con danzas y músicas nepalíes. Pokhara, Nepal, es un destino turístico muy popular por su impresionante belleza natural, sus actividades de aventura y su ambiente muy tranquilo. Es un lugar ideal para relajarse, disfrutar de la naturaleza y realizar todo tipo de actividades como senderismo y deportes acuáticos.
Además, dependiendo del clima, Pokhara ofrece vistas espectaculares de la cordillera de Annapurna, incluyendo 3 de las 10 montañas más altas del mundo: Dhaulagiri, Annapurna y Manasalu. El lago Pegua está en la ciudad misma y ofrece la posibilidad de dar paseos en barco, nadar o simplemente disfrutar del paisaje de sus orillas. Precisamente tomamos muy temprano una barca para que nos llevara por el lago Pegua hasta el muelle que nos permitiera el ascenso hasta la Pagoda de la Paz y a la gigantesca estatua de Shiva un poco más arriba de la pagoda. El ascenso en realidad es córtico y por escaleras de irregulares piedras, pero difícil. Finalmente llegamos a la pagoda y valió la pena, es hermosa. Luego ascendimos otro poco hasta unos más o menos 2000 metros para poder conocer el templo de Shiva y a una de las estatuas de ese dios más grandes que hay en Nepal. Allí la vista de la ciudad, del lago y de los Himalayas era como para postales. Empezamos a descender para encontrarnos con nuestra barca y así emprender el regreso hasta el embarcadero de Pokhara. Pero observen este atardecer, fue un paseo inolvidable. En la mañana del día siguiente nos dirigimos al Annapurna Cable Car, que es el teleférico que nos va a llevar desde Pokhara hasta Sarangot. Llegamos directo a adquirir los tiquetes y a tomar nuestra cabina. Empezamos a ascender, dejando atrás esas aguas tranquilas del lago Pegua y los tejados coloridos de las casas. Poco a poco el bullicio urbano se iba convirtiendo en un murmullo muy lejano. Todo lo que queda es el susurro del viento. Es que esto no es solo un medio de transporte, es una experiencia suspendida entre el cielo y la tierra, donde cada metro que recorremos nos revela una sinfonía hermosa de paisajes. La cabina se va elevando con elegancia sobre esas colinas salpicadas de terrazas agrícolas, bosques exuberantes y caminos serpenteantes que parecen cuentos por contar. A medida que ganamos altura, la vista se transforma en una pintura. Llegamos a Sarangot y lo primero que se siente es una paz profunda. Es un mirador natural que ofrece una panorámica que corta el aliento en realidad. Son cadenas montañosas majestuosas, aldeas que parecen suspendidas en el tiempo y una energía espiritual que te invita a la contemplación. Allí los viajeros se detienen, respiran y se reconectan con lo esencial. Se entra en un espacio donde realmente lo divino se manifiesta en formas monumentales. Digo esto porque miren ustedes, en lo alto resplandece esa colosal figura enorme de Ganesha, el dios de la sabiduría y los nuevos caminos. Ese cuerpo dorado de ella refleja la luz del amanecer como si el sol mismo lo saludara. Está sentado con serenidad, su mirada parece atravesar el tiempo, recordándonos que todo viaje, ya sea aquí dentro de Colombia o fuera, comienza con la superación de obstáculos. A sus pies los devotos dejan flores, dulces y plegarias escritas con mucha esperanza. En el aire se escucha un murmullo de mantras y cada visitante se convierte en un peregrino. El templo que hay allí, que es un templo dedicado a Shiva, se alza como un santuario de introspección. Está tallado con mucha devoción, su arquitectura evoca esa danza cósmica del dios que destruye para renovar. El aroma de incienso se mezcla con el viento de la montaña y el sonido de las campanas que todo el mundo cuando llega
toca la campana y cuando se van toca la campana, parece sincronizarse con los latidos de nuestro corazón. Adentro hay ese icono de Shiva, que ustedes ya lo conocen, es como un pene sobre una vagina hecho en piedra. Es un espacio donde el tiempo se detiene y el alma se escucha. Pokhara es realmente majestuoso, de muchísima recordación va a ser para nosotros. Así, entre risas, vuelos y reflexiones, vamos a cerrar ya este video. Y recuerden siempre que el mundo es de ustedes. Ahí lo tienen para descubrirlo. Gracias por acompañarnos en este nuevo viaje. Suscríbanse, presionen el logo que indica esta flecha, compartan nuestros videos y recuerden que nos vemos aquí la próxima semana en un nuevo video de su canal Arte con Todo.